Las hipotecas, mucha atención si tenéis o habéis tenido, aunque ya lo habéis pagado, esto os interesa y mucho. Una hipoteca a tipo variable. Sí, porque seguramente hayáis tenido un tipo fijado por el Euribor o también el índice de referencia IRPH. Vamos a hablar de una sentencia que puede marcar un antes y un después y sobre todo, lo que interesa al bolsillo es que podéis recuperar hasta unos 25.000 euros en una hipoteca de unos 150.000 euros aproximadamente. Podéis recuperar, atención, repito, 25.000 euros. Por eso digo que os interesa y nos acompaña Pedro Zarco. Él es abogado. Tocayo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Oye, vamos a hablar de una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que habla de lo que han hecho los bancos durante mucho tiempo aplicando ese índice de referencia en las hipotecas. Como decía, nos suena más el Euribor a todos, pero también se ha aplicado un índice de referencia parecido al Euribor, que es el IRPH, ¿verdad? Así es, Juan Pedro. Sobre todo el IRPH ha sido utilizado más bien por cajas de ahorro, aunque otras entidades también comercializan este índice. La clave de esta sentencia es, podríamos decir que hay dos claves. La primera de ellas es que no se le ha explicado al cliente qué es el IRPH. Falta de información, transparencia es lo que pide el tribunal. Exacto, la diferencia existente entre Euribor y IRPH, puesto que no se le mostraban al cliente unas gráficas, que como veremos a continuación, en las que identifican la diferencia, que siempre el IRPH ha estado 2 puntos por encima de este Euribor. Se vendía como un tipo de referencia más estable, pero lo que ha demostrado el histórico del índice es que siempre ha estado 2 puntos por encima del Euribor, claro, y sin tener una causa o una consecuencia clara del porqué esa diferenciación y el porqué del sobrecoste de los afectados del IRPH con respecto a los del Euribor en el pago de la cuota mensual de la hipoteca, que como bien has dicho, una hipoteca referenciada a IRPH de media abona mensualmente entre 120 y 150 euros más que una referenciada a Euribor. Si tenemos 150 en cuenta, euros más cada mes. Cada mes. Cuidado, ¿eh? A números gordos, unos Sí. 1.500 euros cada año, son 15.000, en 20 años, 30.000 euros. Tienes un dinero bastante importante que se ha ido desembolsando a lo largo de los años y que ahora los ciudadanos que nos estén viendo y que se acuerden de esa hipoteca que tenían o que tienen, pueden recuperar. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea así? Pues bien, lo primero que tenemos que identificar es si nuestra hipoteca está referenciada al índice IRPH. Eso es. Porque muchos de los consumidores que adquieren una hipoteca ni siquiera saben que la tienen referenciada al IRPH. Y luego el otro... Quizás pensemos que lo tenemos referenciado al Euribor, ¿no? Sí, porque es el índice más común, es un índice europeo. De lo que se habla en los medios de comunicación. Exactamente. Pensamos que lo tenemos ahí, sin embargo tenemos 2 puntos más. En vez de Euribor más 0,50, Euribor más 1,50, tenemos IRPH, que son 2 puntos más. Más el diferencial, son estos 150 euros de los que hablamos. Sí, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este mismo jueves, lo que habla precisamente es que las hipotecas referenciadas a IRPH deberían tener en cuenta el diferencial negativo. ¿Para qué? Para paliar el sobrecoste que lleva aparejado el propio índice. Yo, en los cientos y cientos de hipotecas que he visto en mi despacho, no he visto ni una sola hipoteca que tenga un diferencial negativo. Siempre se aplica IRPH más diferencial positivo. Claro, no lo bajaban para compensar esa subida. ¿Cómo puedo saber yo si tengo IRPH en mi hipoteca? Pues nos tendríamos que ir a la parte de la identificación del tipo de interés. A la documentación pura y dura, ¿no? A la escritura de préstamo hipotecario. No obstante, las escrituras de préstamo hipotecario de por sí son muy farragosas y yo os recomiendo a los posibles afectados que se pongan en contacto con su despacho de abogados. Si puede ser especialista en derecho bancario, muchísimo mejor. O si quiere reclamarnos con los mejores, que se pongan en nuestras manos y la atenderemos gustosamente. Claro, hablamos de 1 millón de familias afectadas en España, porque esto solo ha pasado en España, ¿no? Sí, así es un índice que regula los tipos medios de los préstamos hipotecarios a más de 3 años fijados por las entidades de crédito, y es un índice nacional. Se calcula o se estima que el 20% de las hipotecas totales comercializadas en España están afectados por este índice IRPH. Sobre todo, como comentabas antes, los que más han aplicado este tipo de índice han sido las cajas de ahorro, aunque también algunas entidades bancarias. Así es, así es. Por ejemplo, ¿cuáles han sido? Pues CaixaBank, Banco Santander, entidades como la antigua Caja Badajoz, que es ahora Ibercaja, la antigua Caja Extremadura, que es ahora Unicaja, después del paso por Liberbank. Se ha extendido por un gran número de entidades bancarias
y sobre todo en hipotecas del año 2000, 1990 y tantos, era un índice muy extendido. Luego, como bien hemos dicho, el índice por antonomasia ha sido el Euribor, y en hipotecas más recientes es complicado ver la aplicación del índice IRPH, pero en hipotecas sobre todo comercializadas con anterioridad al año 2010 hay un gran... ese 20% aumenta considerablemente. E insistimos, llevándolo a términos judiciales, no ha prescrito, aunque hayan pasado muchos años, aquellas hipotecas que hayan sido pagadas también pueden tener derecho a reclamarlo. Incluso si se vendió la vivienda. Ajá, sí. Además tenemos una sentencia también novedosa de 14 de junio de este año 2024 del Tribunal Supremo, que dice que todas estas acciones no prescriben hasta que el consumidor no tenga verdadero conocimiento que puede estar afectado por este tipo de cláusulas abusivas. Claro. Por tanto, salvo que el consumidor haya hecho un acto previo con su entidad financiera, que haya comunicado, o que la entidad bancaria pueda demostrar que el consumidor sabía que tenía esa cláusula, el plazo de prescripción ni siquiera habría comenzado a computarse, porque el inicio del cómputo de ese plazo para reclamar comenzaría con la reclamación que nosotros le haríamos a la entidad bancaria. Correcto. Oye, pues no sé cómo se lo va a tomar la banca, pero son unos 15.000 millones de euros los que se calculan que tendría que devolver la banca. Siempre estamos así, intentando ajustarle las cuentas desde los consumidores, desde los usuarios a las entidades financieras. En algunos momentos, y ya ha sucedido en muchas ocasiones, nos han cobrado de más, y ahora en este caso la justicia pues vuelve a poner en negro sobre el blanco lo que es de derecho. Pedro, muchísimas gracias por ayudar a los extremeños con este asunto, que al fin y al cabo importa tanto como la cuestión del bolsillo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el domingo, por cierto, que como buen abogado experto también en cuestiones financieras nos va a ayudar a hablar de dónde invertimos, porque nos va a tocar la lotería. Bueno, aquí estaremos. Aquí estaremos. Nos vamos a marchar hasta la ciudad